Hola, ¿cómo están? Las altas autoridades de este podcast consideran necesaria una previa y amigable advertencia sobre los temas a desarrollar, especialmente el siguiente, que escribe La historia de Frankenstein, uno de los relatos más extraños jamás contados, que describe los misterios de la creación, la vida y la muerte. Podrá impresionarlos, podrá asustarlos, podrá horrorizarlos. En caso de ser susceptibles a las emociones fuertes, pues fueron advertidos. Entre las películas de terror, y en específico, los monstruos más importantes del cine, se encuentra la criatura de Frankenstein. Un personaje que con solo pronunciar su nombre hace recordar cientos de sonidos, caras y escenas. La cabeza verdosa, grande y cilíndrica, los tornillos a los lados del cuello, los movimientos lentos. La primera película de Frankenstein se hizo en 1931 en medio del boom del género del terror, en el que Universal Pictures invertía gran parte de sus producciones a la creación específica de monstruos, criaturas y relatos de miedo vueltos películas. Época también que llevó a figuras del cine a ser reconocidas por los papeles de monstruos que interpretaban. Los dos actores más importantes de la época, y que han sido citados en innumerables películas, caricaturas y series hasta la actualidad, eran el húngaro Bela Lugosi y el inglés Boris Karloff. Casualmente, el papel de la enigmática criatura del Dr. Frankenstein aparece tras un rechazo del maestro Bela, quien había interpretado anteriormente a Drácula y quedó estancado en la cima de la monstruosidad hollywoodense, con posibilidades de rechazar papeles tan interesantes como el de la criatura de los extraños tornillos en el cuello. Boris Karloff, un joven actor inglés que había sufrido en su infancia todos los problemas de habla posibles, además de una serie de piernas arqueadas, fue quien aceptó el papel inmediatamente. Con Frankenstein aparecieron varias escenas memorables del cine de terror, empezando con el Dr. Frankenstein emocionado y gritando. Pero sin duda una de las más importantes fue el momento en el que la criatura lanza a una niña a un lago ahogándola. Una escena que fue censurada durante muchos años y que hoy se conserva en la historia del cine, porque a pesar de ser filmada en 1931, es sin duda realmente fuerte. Karloff entró a la cima del terror para sorpresa del público y con un muy buen movimiento publicitario por parte de la productora. Sucedió con la repetición de los créditos, al principio y al final. La intención de la doble presentación era el enigma de ver primero a la criatura sin saber realmente quién era, ya que Bela Lugosi era un fuerte candidato que había sido comentado de boca en boca por los espectadores. Alone, bad, friend, good. Karloff y su quimera saltaron a la fama hollywoodense, logrando una película realmente exitosa. El mismo maquillaje era muy laborioso para su época. El mismo Karloff tenía que dormir con 2 anchísimos libros a los lados de la cabeza para no arruinar las largas horas de preparación que lograban la cabeza cuadrada y plana en la superficie y los tornillos o válvulas en el cuello. Frankenstein había sido un éxito y sin duda había generado un nuevo clásico en la industria del terror. Los personajes de la película eran ya de culto para el público en general. Por lo tanto, una secuela era necesaria y obvia. She's alive! Alive! En 1935, con el pretexto de una subtrama escrita por la autora de Frankenstein, Mary Shelley, se desarrolla La novia de Frankenstein. En la película, la criatura demanda, ante su soltería inminente, una pretendiente que comparta las mismas características que la criatura. La producción salió por la demanda de la crítica y los espectadores, y también es considerada la masterpiece del director John Wayne. La última parte de la secuela de Frankenstein tenía que tener un empujón para lograr otro éxito e interesar a los aficionados del terror en la época. El hijo de Frankenstein surge como un episodio final que narraría la última interpretación de Boris Karloff como la criatura, además del trabajo en conjunto con la otra superestrella del terror, Bela Lugosi. They die dead. I die live. Bela Lugosi interpretaría a un maestro de la magia negra que trabajaría con Wolf, el hijo de Frankenstein, para poder revivir a la criatura. No obstante, Igor, el personaje de Bela, termina controlándola a su deseo. La última película de Frankenstein realmente sucumbe a los intereses de los espectadores y terminó con la maravillosa racha de uno de los monstruos más importantes de la historia del terror y su interpretador, Boris Karloff. El actor inglés finalizó con el trabajo que más lo definiría, pero realizó más de 200 películas que se basaban en el terror generalmente.
Además, creó personajes que fueron tan emblemáticos en su tiempo como la misma criatura de Frankenstein, personalidades como la momia, el Dr. Fu Manchu en La Máscara de Fu Manchu, y formó parte del cast en las 3 películas que daban vida a los relatos más conocidos de Edgar Allan Poe. Un sinfín de personajes para un actor con todas las desventajas físicas, y hoy en día, Karloff sigue siendo recordado por todas sus monstruosas interpretaciones.